Hola, buenas tardes. Desde Fundación Santillana y en asociación, en alianza con esta nueva organización que se llama Somos Red y con la que empezamos a trabajar ahora, les damos la bienvenida. Estamos muy contentos, también un poco nerviosos de empezar este nuevo encuentro y nos gustaría que sea también un espacio de conversación, un espacio en algún momento de pensar qué es lo que nos está pasando desde el punto de vista de las emociones, de los sentimientos. Queremos agradecer a todos los que nos están acompañando y bueno, en este momento queremos, junto con esta asociación que se llama Somos Red, que es una organización de impacto social en América Latina, que se especializa en innovación educativa, con Agustina Blanco en representación y con Sonia Fox, especialista en educación emocional, y con tres personas que, como muchos de los que seguramente nos están escuchando y muchos de nosotros, son docentes, están en el día a día de la escuela, están en la dirección escolar, están, como se suele decir en este momento, surfeando la ola, tratando de mantenernos entre todos y tratando de colaborar. Nos encontramos en estos días con mucho cuidado, mucho aislamiento social y sostener la escuela con el desgaste de todos los que estamos participando no es fácil. Por eso queremos acompañarlos y por eso es la temática de este encuentro. Hay algo que podemos hacer, los otros días escuchaba justamente entre tantas cosas que uno ve y escucha en este contexto, esta pandemia nos ha quitado muchas cosas, nos ha quitado espacios y muchas cosas feas, pero también nos ha dado una posibilidad que es la de recuperar a las personas, recuperar los vínculos, tratar de estar cerca de los otros. Y creo que lo que nos queda ahora es justamente el acompañamiento de los docentes, de las personas, y justamente esto de poder hablar con otros, compartir con otros, escucharlos, hablar y escuchar, creo que son las dos cosas más importantes. Bueno, sin más vueltas, sin más introducción, les presento primero a Sonia Fox, que va a ser la persona con quien vamos a empezar la conversación y con quien primero vamos a un poquito a hablar del clima social, del clima institucional, del clima escolar, con Agustina. Entonces, Agustina, empezamos con vos. Agustina es especialista en liderazgo e innovación educativa, con una amplia experiencia en el acompañamiento de sistemas educativos, y actualmente pertenece a la organización Somos Red. Agustina, te voy a pasar el mando de la reunión para que vos inicies esta conversación. Perfecto. Bueno, Hilda, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Fundación Santillana, con quien siempre es un placer, ya hemos hecho cosas juntas y es siempre un placer, y hoy nos une realmente una temática que consideramos que es absolutamente primordial. Desde hace muchos años esto ya está en agenda, lo que es el clima escolar y la educación emocional, pero este contexto de pandemia creo que solamente lo ha puesto más en evidencia en términos de la necesidad que tenemos de profundizar en el tema. Así que muchísimas gracias Fundación Santillana y sobre todo muchísimas gracias a todos los que hoy nos están acompañando, que se están sumando desde tantas provincias. Acá me acaban de comentar que está presente Salta, la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Chaco, Catamarca, Santa Fe, también participantes de México y estoy segura que también de otros países, así es que una cálido abrazo en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo realmente. En principio estructuramos este espacio comenzando esta breve conversación sobre la importancia que tiene el clima escolar. Luego va a continuar Sonia
y ella va a abordar de lleno la temática de la educación emocional. Y por último vamos a cerrar acá con un panel de 3 directores que son un lujo de tener, y gracias también por acompañarnos. Una directora, Marcela, de nivel inicial, Lorena de nivel primario y Jorge de nivel secundario, con quienes vamos a poder cubrir un poquito más con la moderación de Nilda la temática de la educación emocional y el clima, pero sobre todo en este tiempo y en este contexto bueno, con esta crisis sanitaria y distanciamiento de lo presencial que estamos viviendo, y sobre todo intentando mirar hacia la vuelta a la escuela o a la nueva normalidad. Em, si pensamos en el clima escolar, y acá nosotros nos gusta darle mucha fuerza e importancia que tiene el rol de los directores y los equipos directivos cuando pensamos en, sobre todo, procesos de mejora escolar, que son los procesos que constantemente deben estar ocurriendo. Cada año hay que repensar el proyecto institucional de una escuela, cada año volver a diagnosticar dónde estamos y poner nuevos objetivos. El clima escolar es una de esas temáticas absolutamente fundamentales que debieran estar en la agenda y en esos objetivos. ¿Por qué es tan importante el clima escolar en la escuela? Porque hacen a la vida misma de la escuela, porque tiene que ver con las relaciones entre directores, docentes y estudiantes. Es un poco justamente lo que hace y permite que quienes están en la escuela, ni más ni menos, quieran estar en esta escuela. Pero podemos diferenciar, por un lado, el clima institucional y por el otro lado el clima áulico. Y si pensamos en el clima institucional, que quizás se nos hace hasta un poquito difícil definirlo, porque es algo intangible, porque es algo que podemos pensar que es abstracto, uno lo siente, uno lo percibe. Si piensan un ratito y lo quisieran definir, uno podría decir, es algo que está en la atmósfera, pero de algún modo, ¿cómo se concretiza? Se concretiza en las relaciones, se concretiza en el vínculo, en la forma de relacionarnos, en la escucha, en la colaboración, en el trato de directores con docentes, el trato de docentes con sus colegas, fundamentalmente el trato de docentes, directores y toda la comunidad educativa con los estudiantes y también con los padres. Y esa es la forma en que lo podríamos entender tangiblemente. ¿Y qué rol clave cumplen en este sentido cuando hablamos de clima institucional? Justamente los equipos directivos y también los equipos de liderazgo, porque bien sabemos que una escuela no solamente está liderada por los directores, que de vuelta refuerzo esta idea de que tienen este rol tan fundamental, sino también por otros referentes, otros líderes que a veces emergen de manera natural o a veces tienen posiciones formales de liderazgo, pero todos ellos son los que de algún modo justamente sientan estas bases, lo modelizan con su actitud, con las puertas abiertas, con la forma, como decía antes, con el trato. Y los directores son quienes tienen también este rol fundamental de marcar la visión y el rumbo de toda escuela. Y el rumbo siempre tiene al alumno en el centro. Al final del día, eso es lo que nos convoca en la escuela, la formación integral de los estudiantes. Hablamos de formación del ser humano, hablamos de valores, hablamos de conocimiento y hablamos de capacidades. Pero si sabemos que estamos todos yendo como institución hacia este rumbo, que marcan con claridad los directores, el clima institucional tiene que ser algo que abrace por completo esta visión y este sueño y este rumbo hacia donde vamos en la formación de nuestros estudiantes. Los directores, como decía antes, son quienes modelizan con su actitud. Esto es absolutamente primordial para que después esto permee en toda la institución. La institución, como decía, cuando se logra un buen clima escolar, es ese lugar no solamente en donde están los estudiantes, sino y por sobre todo se logra que con un buen clima institucional los estudiantes quieran estar y después puedan aprender, que son los pilares absolutos de toda institución. ¿Y qué características son las que estos directores tienen cuando realmente año a año se ponen objetivos y van con acciones explícitas, planificadas para mejorar el clima institucional? Estos son directores que generalmente los caracteriza la integridad,
la capacidad, lo que no saben lo estudian, lo analizan, y eso también se da con el ejemplo. También los caracteriza el compromiso y ser consistentes entre lo que dicen y lo que hacen, en el ser justos con todos. Esto realmente es a través del ejemplo. Entonces hay un rol fundamental de los directores en torno al clima institucional. Y podemos diferenciarlo del clima áulico. Hablamos de clima áulico y acá los invito por un minutito o por unos segundos nomás a que imaginen, casi que sueñen despiertos y pensar en esa aula casi ideal que nos gustaría soñar. ¿Qué ven en esa aula? Seguramente en esa aula ven diálogo, seguramente ven debate constructivo, seguramente ven que se pueden equivocar y que los docentes lo habilitan y que toman como el error como una oportunidad de aprendizaje. Seguramente ven un aula donde hay escucha activa, donde hay respeto, donde cada uno de los alumnos puede participar y puede dialogar con sus compañeros y saben que van a ser escuchados, que no va a haber burla. Y por ahí también ven un aula en donde el docente y de manera explícita constantemente transmite esto fundamental, lo que en educación llamamos el efecto Pigmalión, que son las altas expectativas respecto de todos, de cada uno y cada una de los estudiantes. Voy a compartir un ratito una presentación, son unos muy breves slides en donde vamos a reforzar algunos de estos conceptos. A ver, ¿se está viendo bien, Nilda? Sí, sí, se ve. Y Perfecto. se ve muy bien. Me gustaría compartir esta definición de Juan Casasus, que es un investigador chileno que hace muchos años que trabaja sobre el tema del clima escolar y la educación emocional. Y él lo define como las percepciones que tienen todos los actores acerca de las relaciones interpersonales que se establecen en la institución escolar y el marco en el cual estas relaciones se establecen. A ver, esperen, ¿por qué? Ay, caramba. Ahí está. Perdón que estaba tratando de pasarla. Si me dan un minutito, Nilda, estoy viendo a ver qué me está ocurriendo para pasar la presentación. Bueno. No importa. Voy a seguir para adelante sin la presentación. Básicamente, volviendo al clima áulico, y con esto son las ideas simplemente con las que me gustaría cerrar. Hay también, el mismo Juan Casasus va un poquito más allá y define de algún modo, sí más concreto, el clima áulico como esta relación, y todo tiene que ver con las percepciones, por supuesto, pero es esta relación que se logra entre el docente y los estudiantes, y la relación que logran los estudiantes entre sí. Fíjense esto, que es lo que pasa a ser tan absolutamente esencial, donde realmente se logra conformar entornos de aprendizaje, donde se logra conformar entornos seguros, donde se logra que de algún modo los estudiantes entren a un espacio, y acá podemos perfectamente pensar en el espacio de aula presencial y en el espacio de aula virtual, en donde por más que muchas veces los estudiantes entran con mucha carga, y sobre todo pensando en tiempos como hoy. Carga porque por ahí en la casa se están viviendo situaciones de estrés, por las mil y un razones que sabemos y estamos viendo que ocurren, pero ¿qué pasa cuando el docente logra bajar un poco ese nivel de carga o ese nivel de, a veces, de estrés profundo o de ansiedad? ¿Qué pasa a veces en situación de exámenes? Todas cuestiones que conocemos, que sabemos hoy, y esto es lo que de algún modo la ciencia demuestra, que cuando hay un elevado nivel de estrés es muy difícil enfocarse, es muy difícil siquiera poder aprender. ¿Y qué herramientas, qué estrategias pueden llevar adelante los docentes, justamente pensando en generar estos entornos que sean seguros y que sean, de algún modo, que logren esto, que los estudiantes puedan enfocarse no solamente en el objeto de conocimiento sobre el que se está conversando o sobre el que se quiere aprender, pero sino también para poderse relacionar con los otros? Y bien sabemos que el aprendizaje tiene que ver con una construcción colectiva, social, que el aporte de uno hace justamente al aprendizaje de los demás. Y en este sentido hay muchas cosas que tienen que ver y en el aula se pueden llevar adelante, y que todo buen docente sabe de forma intuitiva desde hace muchos años, que el humor ayuda,
que el movimiento ayuda, que el poder justamente ser explícito respecto de las altas expectativas de los demás también predisponen mejor a los estudiantes. Esto tiene que ver también con el cerebro y los neurotransmisores y estos que son químicos que bien conocemos cuando nos sentimos bien y que tenemos esa sensación de bienestar, porque se generan endorfinas, porque se genera dopamina, la risa también hace a todo esto. Entonces, ¿cómo de algún modo los docentes, comprendiendo mejor cuáles son esas estrategias que predisponen mejor a los estudiantes, contribuyen enormemente a lograr estos entornos? ¿Y por qué ese vínculo? Y acá sí pensemos hoy que es más difícil porque hemos perdido por ahí el espacio presencial y se hace más difícil porque no los tenemos enfrente por ahí leyendo, interpretando las expresiones de los chicos o de los jóvenes. ¿Cómo se hace para realmente intentar vincularse, captar eso que tiene que ver con la emoción, el estado emocional de los estudiantes e intentar generar estas aulas que predispongan no solo para el aprendizaje, sino para el vínculo, para estar conectados y para estar motivados hacia el aprendizaje? Podemos considerar que la emoción es el motor de aprendizaje y también bien sabemos, y estoy segura que Sonia seguramente este tema lo va a tocar, sabemos que el cerebro trabaja como un todo, que lo cognitivo está, el cerebro cognitivo está totalmente vinculado al emocional y que de la única forma para lograr aprendizaje significativo, perdurable y con sentido es si lo conectamos a la emoción, si permitimos que en vez de tener un alumno pasivo, que escucha y que solamente recibe, logramos que realmente se vuelvan estudiantes participativos, activos y que quieran de algún modo conectarse con lo que están aprendiendo. Así es que en ese sentido queda la distinción entre lo que es el clima institucional y el clima áulico, ambos pilares absolutos para que el aprendizaje ocurra, y con esto la dejo a Sonia para que ella, si te parece Sonia, entramos en todo lo que es el tema de la educación emocional. Pero solamente voy a hacer, si les parece, y con esto cierro con un minutito, los invito que a través del chat compartan con nosotros, porque tiene que ver con esto. Por más que estamos en distintos lugares del país, muy lejos en distancia y a través de la virtualidad, también nos podemos conectar más. Y que no da lo mismo podernos vincular que no podernos vincular. Y nos es imposible hoy saber nombre y apellido de todos y demás, pero lo de mínima es preguntarles, y si quieren compartir con el chat, esperamos 10 segunditos y lo levantamos, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo se acercan a este encuentro? Puede que estén cansados, pueden que estén abatidos, pueden que estén motivados, pueden que estén con ganas de aprender, con ganas de conectarse. Con que compartan un poquito en el chat, por lo menos podemos captar un poco la atmósfera de quienes hoy estamos participando en este encuentro, y ahí sí ya le paso la palabra a Nilda para que la vuelva sí, a presentar o simplemente a dar la apertura a la conversación de Sonia. Bueno, gracias Agustina. Mucho de lo que decís es para pensar, sí, pero también es para sentir. Creo que esto que nos propones de poner en el chat, cómo nos sentimos, cómo estamos. En estos momentos podemos pensar y a veces tanto pensar nos lleva a sentirnos mal. Pensemos, pero también pensemos y lo que nos está pasando, lo que sentimos, pongamos el énfasis en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Ahora sí, entonces, mientras siguen escribiendo, le paso la palabra a Sonia, que es especialista en educación emocional, es psicóloga, es autora de libros sobre la temática de educación emocional, y justamente nos va a acompañar hoy un poco contándonos también desde su otro rol, porque ella también es directora en ejercicio en este momento, o sea que no nos está hablando desde la teoría, sino que nos está hablando desde lo que realmente le está pasando a cada uno en su lugar de trabajo. Gracias, Sonia, por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, Nilda, a la Fundación Santillana por esta invitación, a Somos Red también por esta posibilidad de compartir espacios para pensar, para reflexionar.
Y bueno, el tema es sumamente importante, el tema de los vínculos. Nos remiten a esta idea de que somos seres sociales. Desde que nacemos estamos en vínculo con otros. Cuando nos desarrollamos, crecemos, maduramos, siempre estamos conectados con otro. Y esta conexión es lo que nos permite desarrollarnos plenamente, de forma integral, llegando a nuestro bienestar. Y así nos podemos también ir diferenciando a medida que vamos creciendo de los demás, porque nosotros somos cada uno únicos, seres únicos, irrepetibles, y nuestra subjetividad es totalmente propia. Y entonces, a pesar de esta diferencia en que somos cada uno únicos, hay algo que tenemos en común. Y esto tiene que ver con nuestras necesidades. Hay necesidades que son básicas, que las compartimos todos como seres humanos. Y estas necesidades básicas, ¿sí?, tienen que ver justamente con la seguridad emocional, con la necesidad de pertenencia, de pertenecer, y con este sentimiento de vincularnos desde el afecto. Y desde ahí somos todos iguales, todos necesitamos esto. Y otra cosa en la que somos todos iguales es en nuestras emociones. Hay un universo increíble de emociones. Yo muchas veces les pregunto, ¿no?, a los docentes o a las familias, bueno, ¿cuántas emociones creen que hay? Y bueno, varían, pero alrededor de 20, como mucho 30 o 50. Y la verdad es que hay un increíble mundo emocional. Tenemos más de 300 emociones. Y estas 300 emociones las compartimos, todos sentimos estas emociones. La diferencia justamente está en cómo nosotros procesamos estas emociones. ¿Por qué? Porque esto depende justamente de quiénes somos, de nuestro patrón genético, de nuestras experiencias de vida y también de nuestro contexto. Así que estas dos ideas de somos iguales, pero también somos diferentes en cómo procesamos estas emociones. Y la escuela es el lugar justamente de la socialización y es el lugar primordial para poder, ¿sí?, entablar vínculos sanos y vínculos duraderos. Y entonces cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuáles son los dos procesos muy importantes que sostienen justamente el aprendizaje? Uno, como dijo bien Agustina, es lo vincular, ¿no? Poder reforzar, y más en estos tiempos de pandemia, reforzar los vínculos en la escuela. Y cuando hablo de reforzar los vínculos, hablo de todos los actores educativos. La escuela hoy necesita, sí, reforzar los vínculos con sus alumnos, pero también con las familias. Las familias necesitan sentirse sostenidas por la escuela. Y también la profesión docente es una profesión emocional. Funciona a base de la generación de emociones. Así que, por supuesto, lo vincular está dando el apoyo, el soporte al aprendizaje. Los procesos son vinculares. Y como bien adelantó Agustina, esto tiene que ver porque nuestro cerebro trabaja en red. Y las áreas, ¿sí?, que el sistema límbico, las áreas que procesan las emociones, están totalmente conectadas con los procesos cognitivos. Entonces vamos a aprender mucho mejor cuando estamos en un equilibrio emocional, cuando sentimos apertura hacia lo nuevo, hacia la novedad, hacia la sorpresa, cuando nos sentimos tranquilos, cuando estamos justamente con ganas de motivarnos, cuando los otros nos motivan, cuando nos sentimos acompañados, sostenidos. Estas son todas las emociones que se sienten en la vida y en la escuela, y en la escuela es la vida. Así que las emociones, gracias Agustina, son
integrales para el aprendizaje, y esto lo dice Mary-Eleni Mordinoyan, que es una investigadora americana y es educadora. Yo valoro mucho el trabajo de ella, hace muchos años que está haciendo investigación, y ella dice que las emociones son integrales para el aprendizaje. Son y forman una pieza crítica de cómo, qué, cuándo y por qué las personas piensan, recuerdan y aprenden. Entonces ya hace muchos años, ¿sí?, que este tema está en agenda en varios países, y quisiera mencionar una investigación que se realizó allá por los años 1995 a 2000, dirigida por la UNESCO, que fue el primer estudio internacional comparativo realizado en 14 países de Latinoamérica, con una muestra de más de 50.000 alumnos, donde se midieron, no solamente los rendimientos académicos de los alumnos, sino también todos los factores asociados al rendimiento académico. Y fue increíble porque uno de los aspectos que más peso tuvo en el aprendizaje tuvo que ver con el ambiente emotivo en el aula. O sea, nuevamente acá el aspecto emocional impacta muchísimo en el aprendizaje. Y en estos tiempos de pandemia, ya llevamos más de 100 días de aislamiento, la verdad es que hemos transitado diferentes situaciones, muchas emociones de impacto negativo, muchas. Hemos sentido, especialmente al principio, ¿no?, de esta pandemia, y en la escuela esto resonó muchísimo, mucho enojo, mucha sensación de injusticia, de inseguridad, de miedo, pero también hubo momentos donde pudimos agradecer, sentir este agradecimiento. Los niños expresaban que sentían alegría también por estar en casa con su familia. Así que hubo como una mezcla de emociones, pero pesaron mucho más las emociones de impacto negativo. Y esto es porque somos así, porque somos seres emocionales, y bueno, necesitamos justamente sentirnos conectados con el otro. No hay peor emoción, sentimiento, que sentirse solos, ¿no? Y hubo una investigación muy importante en la Universidad de Harvard en el año 2015, donde justamente decían que un niño, para poder desarrollarse en forma sana, equilibrada, necesita por lo menos tener un adulto significativo a su lado, que lo acompañe, ¿sí?, que lo sostenga, que lo apoye. Y a veces, en muchos casos, este adulto significativo, a veces es el docente, a veces es alguien en la escuela, es un directivo, es un tutor, es un maestro. Y esto es muy importante, el rol que cumplen los actores educativos dentro de la escuela. Además de la importancia de reforzar en este momento los vínculos junto con las familias, la escuela, los directivos, los maestros, necesitamos pensar cómo vamos a enseñar las capacidades emocionales que se conectan totalmente con las capacidades cognitivas. Hoy no podemos pensar el aprendizaje desvinculado de las capacidades emocionales. ¿Y cuáles son estas capacidades emocionales que sabemos que favorecen el aprendizaje? La primera capacidad o competencia que se enseña en la educación emocional es la conciencia emocional. ¿Qué es esto de la conciencia emocional? Es poder sentir, como bien decía Nilda, nuestro cuerpo, sentir cómo estamos nosotros, hacer como este escaneo emocional, registrarnos, poder parar el piloto automático y decir y chequear cómo estamos,
qué estamos sintiendo. Y bueno, justamente en este trabajo de conciencia emocional se va enseñando el amplio vocabulario emocional para que los niños, los jóvenes, vayan identificando esa emoción que están sintiendo. No es lo mismo para un alumno poder decir estoy enojado, registrar el enojo, que decir estoy frustrado, porque la emoción, estas dos emociones tienen que ver con cosas totalmente diferentes. Esto es lo que se habla también del alfabetismo emocional, ¿no? Poder generar un vocabulario amplio para poder tener conciencia, registrar y ponerle nombre a eso que estamos sintiendo. Y otra de las capacidades también muy importante es la regulación emocional, que es cómo nosotros manejamos todos nuestros estados emocionales, que como sabemos van cambiando día a día, en un mismo día van cambiando. Nos podemos despertar muy contentos y sucede algo y bueno, ya esa emoción de estar contentos o alegres también cambia. Quizás nos enojamos con alguien, nos irritamos, escuchamos una noticia, nos entristecemos. Bueno, este vaivén de emociones que sentimos todos los días, ¿sí? Es lo que justamente tenemos que ir registrando y poder también manejar cuando esa emoción va a tener un impacto negativo. Por ejemplo, el enojo. El enojo es una emoción que todos sentimos, y es una emoción universal, y la sienten todas las personas en todo el mundo, y tiene una expresión facial característica. Bueno, enseñar esto a los chicos es sumamente importante, y también enseñarles cómo expresar ese enojo, para que esa expresión de enojo no sea una agresión. Yo puedo enojarme, pero no agredir. Entonces, la agresión tiene una intención de hacer daño. En cambio, el enojo tiene la intención de expresar algo que yo estoy percibiendo como injusto. Entonces, bueno, el mundo emocional es increíble, y desde la educación emocional, y voy a tomar la definición del doctor Vizquerra de la Universidad de Barcelona, donde dice que la educación emocional justamente es un proceso educativo, continuo y permanente, donde el objetivo de este proceso es enseñar las competencias emocionales como complemento de las competencias cognitivas. Y el fin último es el bienestar de la persona. El fin último es el bienestar integral, porque en la escuela necesitamos sentirnos bien, porque estando en bienestar vamos a aprender mejor, vamos a disfrutar de nuestro aprendizaje, vamos a disfrutar de la trayectoria de nuestra escuela como parte de nuestra vida, y va a ser una experiencia positiva. Así que creo que hoy pensar en la escuela sin el bienestar no es el camino que necesitamos elegir. Necesitamos repensar que además de los contenidos académicos, debemos ir enseñando en forma transversal estas capacidades. Las capacidades, como ya dije, de conciencia emocional, de regulación emocional, de autonomía, la capacidad para sentirnos valiosos, eficaces, para poder comunicarnos de forma asertiva, sin juicio, sin crítica, la capacidad para ponernos en el lugar de otro, de ser empáticos, compasivos, solidarios, colaborativos, cooperativos, la capacidad para valorar, para agradecer, para generar emociones positivas. Nuestra escuela necesita ser un espacio de emociones positivas, y tenemos que poderlas generar. Los adultos también tenemos que aprender a generarnos esas emociones positivas y enseñárselas a los alumnos. Y también espacios para la quietud, espacios para la calma. Como dije antes, a veces estamos en modo de piloto automático, ¿no?
y la escuela es un torbellino de situaciones y emociones constantes. Y a los alumnos también necesitan tener estos espacios de quietud y aprender. ¿Y cómo se aprende, ¿no?, estas competencias? Se aprenden haciendo. La metodología de la educación emocional es justamente aprender haciendo. Es poder poner a los alumnos en situación, poder planificar actividades, propuestas, donde poder sentir y además pensar acerca de qué es lo que me pasó, qué hice con esta actividad, qué sentí, y reflexionar. Así que la mirada de la educación emocional comienza desde muy chiquitos, desde primer nivel inicial, y continúa a lo largo de toda la trayectoria escolar, porque aprender estas capacidades lleva tiempo, es un proceso, por eso esa palabra es tan importante. Y lo vincular es sumamente importante. Y ya hay muchas organizaciones en el mundo, ¿sí?, que, bueno, que han justamente hablado, ¿no?, y han estudiado, y hay mucha investigación acerca de esto. Y acá en pantalla tienen algo que se llama el círculo de renovación, que cuando pensamos justamente en los profesores, en los maestros, en los directivos, también necesitamos pensarnos merecedores de espacios de renovación. ¿Qué quiere decir esto? La profesión docente es emocional, y también pasamos situaciones de mucho estrés, porque necesitamos vincularnos con nosotros mismos, estar bien con nosotros mismos, para estar bien con los demás. Y estar bien con los demás quiere decir estar bien con nuestros alumnos, pero también nos demanda estar bien con las familias, con nuestros compañeros de trabajo, los docentes con los directivos con los inspectores, todos los agentes educativos. Así que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para renovar nuestra energía, para conectarnos con nosotros mismos? Entonces, bueno, cada uno va a encontrar su camino, pero también es cierto que necesitamos encontrar la manera. Hay prácticas contemplativas que se trabajan muchísimo en las escuelas, y sobre esto hay mucho que se ha estudiado, lo que se llama la atención plena o el mindfulness, pero también actividades, ¿sí?, que nos causan placer, como escuchar música, o en mi caso la jardinería, y en otros casos será la emoción, ¿no?, de poder tener espacios para la oración, para la introspección, para la lectura de algún libro de placer, para estar con la familia. Cada uno necesita buscar sus espacios de placer que generen emociones positivas, para renovar la energía que necesitamos, para estar bien con nosotros y poder estar bien con los demás. Y esto me lleva a una imagen como del avión, ¿no? Cuando hay una descompresión en el avión y caen las mascarillas de oxígeno, ¿qué nos dicen? Primero, ¿sí?, la mascarilla va al adulto y después al niño. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, porque el oxígeno nos renueva, nos permite tomar buenas decisiones, nos permite estar bien y después accionar con los niños. Esta imagen para mí es muy importante, y creo que necesitamos repensarnos también, ¿no?, qué es lo que necesitamos, porque creo que en educación todos queremos un mundo más pacífico, más solidario, más colaborativo, más inclusivo, más equitativo. Creo que en esto todos los que estamos hace tantos años trabajando en educación estamos buscando la manera de que esto sea posible. Así que creo que hay lo que pusieron en pantalla se pudo ver,
¿sí? Justamente Mary Ellen Immordino Young, que dice que para que la enseñanza tenga la esperanza de motivar a los estudiantes o producir conocimiento profundo o transferir habilidades al mundo real, todas marcas distintivas del aprendizaje significativo y todas esenciales para producir adultos informados, habilidosos, éticos y reflexivos, necesitamos encontrar formas de apalancar los aspectos emocionales del aprendizaje en la educación. Necesitamos vincularnos a través de la mirada, a través de los gestos, a través de la palabra, ¿no? La palabra cobija y nos podemos abrazar también a través de la mirada. Y creo que esto es algo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia, cómo sostenernos, cómo armar esta red de contención tan importante. No estamos solos, necesitamos no sentirnos solos, necesitamos sentirnos acompañados, y en la escuela esto se va tejiendo de a poco, pero creo que nuestro objetivo final, que es el bienestar individual, personal, y el bienestar social, poder estar en bienestar con todos, y por supuesto que nuestros alumnos y nuestras familias sientan este bienestar y tengan las herramientas para poder lograrlo. Sonia, si quisieras, simplemente te comento que del chat, justamente para también entender un poco lo que decís, y es cómo está la gente que hoy nos acompaña, pero ha salido muchísimas veces la palabra esperanzada, ha salido también entusiasmados, desafiados y con ganas de aprender. Más allá de que también algunos comparten que, bueno, están cansados, sabemos que es un tiempo difícil, pero me gusta y quería compartir con todos que ha salido muchas veces la palabra esperanzados. Sí, la educación es esperanza, ¿no? Todos los que estamos en educación creo que tenemos esta sensibilidad y esta esperanza de que el mundo sea mejor. Creo que nos merecemos y nuestras generaciones se merecen un mundo mejor. Y tenemos mucho por delante, tomo el desafío, claro que es un desafío, pero también sentir que hay muchos países que ya hace más de 20 años están estudiando esta temática, hay mucha investigación. Y también es esperanzador acá en la Argentina, ¿no? Porque hay provincias como Catamarca, Misiones, Formosa, ya tienen su ley de educación emocional, y hay muchas otras provincias que están presentando proyectos, y la provincia de Buenos Aires en el nivel inicial ya incluye contenidos de educación emocional en el nuevo diseño curricular del año pasado. Así Sonia, que, sí. Gracias, Sonia. Esto que estás diciendo me parece realmente interesante, esto de pensar que también desde el punto de vista de las políticas educativas están pensando en esto, lo están poniendo en acción, y de poner también en la mira qué es lo que le está pasando a todos los actores institucionales. Justamente la idea de hoy era esta, escucharte, poder poner el foco en la educación emocional, pero también escuchar a otros, escuchar a lo que le está pasando a quienes están justamente trabajando en las escuelas, que estamos pasando un montón de situaciones que a veces nos cuesta manejar. Y si te parece bien, podemos pasar con los panelistas que nos acompañan, panelistas, colegas, amigos, que nos acompañan en este espacio, que también algo que quería destacar, que lo mencionó Agustina al principio, todos nos estamos encontrando de manera muy generosa. Generosa Agustina, generosa Sonia, generoso cada uno de estos docentes que simplemente estamos compartiendo y estamos aprovechando lo que muchos de ustedes saben. Gracias. Realmente esta generosidad es otra palabra que me parece interesante para compartir hoy. Y bueno, si les parece, les presento a Marcela. Marcela Checo es directora de un jardín de infantes del municipal en Vicente López, donde recibe a 66 familias del conurbano bonaerense, y que
tomó su rol como directora en ese jardín el 2 de marzo de 2020. Oh, seguramente de más está decir que cuando empezó todo el contexto de virtualidad, a muchos de esas familias no habías conocido, no habías tenido contacto, ni siquiera, solamente sabías su nombre porque estaban en un listado. Y bueno, es justamente lo que queríamos compartir hoy o que compartas con nosotros, es qué estás haciendo, qué está haciendo la escuela en este contexto tan complejo y con todo tan nuevo. Gracias por estar con nosotros, Marcela, y bueno, contanos un poquito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias. Sí, fue todo un desafío, realmente. Me encontré con un 2 de marzo 2020 tomando este rol, tomando la gestión de este jardín, y bueno, me encontré después de 2 semanas, como vos bien decías, pensando en que no conocía muy bien a todas estas familias, recordaba algunas caritas de los niños porque habían estado en periodo de inicio, ni siquiera algunos habían cumplido su horario. Así que sí sabía que contaba con un equipo docente muy bueno, pero que tampoco conocía en profundidad. Así que pronto fue pensar y repensar juntos cómo íbamos a abordar todo esto, ¿no? A esto se le sumaba la virtualidad, cuestión que nos planteábamos también como más lejano, todo esto de poder establecer vínculos con las familias y con los niños. Así que de ahí partimos, cómo lograr mantener estos vínculos, nos empezamos a preguntar cómo lograr que estas familias nos acompañen en este proceso. Y nuestro proyecto institucional tenía que ver con educación emocional, tenía que ver con empezar a poder trabajar desde todas las dimensiones sobre la educación emocional. Pero ¿cómo invitar a las familias para que nos acompañen también en este proceso y nos ayuden en una corresponsabilidad para que nuestros alumnos puedan tener también garantizada su continuidad pedagógica? Y bueno, fue un gran desafío, pero lo logramos y pusimos en marcha un proyecto en el marco de la Escuela de Familias, lo denominamos Escuela de Familias, que es un espacio en donde le brindamos a las familias abordar temas que nos estén atravesando. Y en este momento el primer tema que surgió fue las emociones, cómo nos sentíamos en este momento de pandemia, cómo nos sentíamos viendo a nuestras seños entre medio de una pantalla, a través de una pantalla. Cómo lográbamos que estas familias ¿no? pudieran transmitirle a nuestros niños, porque por la edad, 3, 4 y 5 años, necesitamos sí o sí del adulto que nos ayude de intermediario. Así que quisimos escuchar a las familias, cómo estaban ellas. Y a través de un Zoom, los invitamos a participar con una pregunta disparadora, que es cómo se estaban sintiendo, cómo estaban viviendo esta cuarentena desde casa. Cómo se sentían cuando recibían nuestras propuestas, cómo se sentían sus hijos cuando nos veían a través de esta pantalla, y cómo podíamos hoy ayudarlos a enfrentar todo esto. Y la verdad que surgieron cosas muy ricas, porque además me encontré con familias que ni me acordaba, ¿no? que ni conocía, y realmente logramos entablar este vínculo de confianza. Y creo que comenzamos a transitar sabiendo de las dos partes, que de las dos partes sentimos emociones y nos encontramos con momentos donde estamos muy arriba y momentos en donde nos frustramos. Y pudimos poner en palabras todo, que creo que eso es súper importante, pudimos definir y conceptualizar juntos lo que es sentir una emoción, y lo importante que es permitirnos y reconocer esa emoción que estamos sintiendo en ese momento. Todo esto lo quisimos llevar a que de algún modo iba a repercutir en nuestros niños. Entonces, cuánto nosotros tendríamos que reconocer primero como adultos nuestras emociones, ellos como papás, familias, nosotros como docentes, para que estos niños pudieran realizar esas actividades y además pasar esta pandemia desde casa y comprender toda esta situación, pudiendo también, de algún modo,
manifestando sus emociones, pero además aprendiendo de algún modo a regularizarlas y a poder transmitirlas. Y realmente fue muy bueno este espacio, y los papás no solamente agradecieron, sino además pidieron como una segunda vuelta de seguir trabajando esto de las emociones y poder diferenciarlas, nombrarlas, reconocerlas, gestionarlas. Así que nos queda un camino largo, pero muy, muy felices. Qué bueno esto de justamente, en lugar de estar pensando cuánto contenido no voy a poder enseñar porque no voy a llegar, pensar las emociones, cómo se sienten, cómo están, ¿no? Por ahí me parece también una buena oportunidad para que hablemos o que preguntes o que consultemos también con Sonia, aprovechémosla ya que está acá. Marcela, si querés hacer alguna pregunta, también estás habilitada para esto. La idea es que podamos conversar. Sí, gracias. Sí, me quedé pensando mucho en todo lo que dijo Sonia, y a nosotros nos pasó también que como directivo, o me pasó a mí particularmente, fue muy complicado en un principio acompañar, contener al equipo docente, ¿no? Y como equipo también de la institución poder guiarla e ir de a poquito marcando este camino. Así que mi pregunta puntual, Sonia, sería, ahora nos espera la vuelta, como vos dijiste. ¿Cómo acompañamos nuevamente a estos docentes? ¿Cómo le brindamos herramientas, o qué herramientas puntuales nos podrías decir vos que le podemos dar a nuestros docentes para que a la vuelta podamos seguir acompañando a estos niños en sus aprendizajes? Bien, Marce, creo que la vuelta también tiene que ver con lo que uno va generando ahora. Por eso creo que ahora es muy importante hacer como estos espacios de chequeo, ¿no? Así como ustedes hicieron con las familias, me parece que generar también espacios en la escuela, en este momento, de encuentro de los docentes. Así como en la escuela presencial tenemos la sala de maestros, o a veces es la cocina, el espacio como más informal, ¿no? Donde podemos charlar acerca de lo que nos pasa en nuestra familia, alguna cosa que, ¿no? que querramos compartir. Bueno, poder generar estos espacios informales, invitar a través del WhatsApp, a través del Zoom, a poder estar con el otro, poder, ¿no? comunicarnos, vernos, reírnos. Esto es parte, ¿sí? de nuestra profesión. Nuestra profesión es muy académica, pero necesitamos también tener estos espacios de poder compartir desde otro lugar, celebrar, por ejemplo, los cumpleaños, celebrar un nacimiento. Las celebraciones tienen que ver justamente con no olvidarnos de generar estas emociones positivas. Para mí hay una palabra que es clave, que me ayuda mucho, que es el equilibrio, ¿no? La situación de pandemia es terrible, vamos a seguir sintiendo también cuando volvamos a esta nueva normalidad, también emociones de impacto muy negativos, porque probablemente no sea la normalidad a la que estamos acostumbrados, y tengamos otras coordenadas, y otra realidad, y otro entorno, y bueno, esto va a seguir apareciendo, entonces necesitamos estos espacios de contención, y desde el directivo creo que, bueno, esto es posible. Me parece que poder tener el espacio, digamos, académico, de la discusión académica, como digo yo en el colegio, pero también del encuentro con el otro, del cómo estás, y a veces es simplemente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? En algunas escuelas también se pone lo que nosotros trabajamos con los chicos, que es el termómetro emocional, ¿no? Como varias caritas, y te vas anotando dónde, en la carita, qué significa la emoción que estás sintiendo, ¿no? Y bueno, en algunos espacios de escuela, dentro de lo que es la sala de maestros, también sé que lo han puesto y funciona, ¿no? Como, bueno, si yo no estoy bien, no me siento bien, bueno,
con quién, ¿sí? Con quién me puedo juntar, a quién puedo acercarme para tener justamente, ¿no? Que alguien me pueda escuchar. Y esto es una habilidad, ¿no? Poder tener una escucha activa. Y esto se va aprendiendo a escuchar desde el silencio, pero a escuchar desde la mirada, desde estar con el otro diciendo, yo estoy para lo que vos necesites. Y creo que esto es desde los docentes en este momento muy, muy importante, que ellos sientan que estamos, y además, de a poco, irles compartiendo, como seguramente ustedes han hecho, Marcela, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el marco teórico de la educación emocional, e integrar estos contenidos en el proyecto educativo de cada escuela. Y bueno, cada escuela va diseñando un proyecto, va a ir trabajando estas competencias de a poco, con propuestas adecuadas a cada edad. No es lo mismo para una sala de 3 que para una sala de 5. Cómo integrar a las familias también en las actividades, en las propuestas. Hay propuestas que se mandan a casa, se hacen junto con los niños, esas propuestas vuelven. Entonces, en educación emocional estamos todos, ¿no? Estamos todos, necesitamos fortalecernos primero, fortalecer nuestro equipo docente, fortalecer las familias, porque el más beneficiado va a ser nuestros alumnos. Sonia, Nilda, acá simplemente la planteo por si quieren tomarla antes o después de que hablen Lorena y Jorge. Me están procesando un poco lo que está saliendo en el chat y acá surge esta pregunta de manera reiterada y es cómo crear vínculos en los lugares donde no hay recursos tecnológicos. Simplemente la dejo planteada, hay muchas preguntas, pero esta se ha repetido varias veces. Gracias, gracias Agustina, en este trabajo colaborativo con toda la red que nos está acompañando desde afuera también de este espacio. Si les parece bien, escuchamos las experiencias y preguntas de Lorena y de Jorge y dejamos al final las preguntas, ¿les parece? Para darles espacio, porque creo que también está bueno escuchar esto. Decía Sonia, es distinto una edad que otra. Bueno, planteamos lo que hizo Marcela en el nivel inicial, ahora podríamos escuchar a Lorena, que es directora de la escuela primaria número 65 de Almirante Brown. Ella con su equipo docente tiene como objetivo iluminar el camino de cada estudiante que pasa por su escuela y ofrecerle herramientas que logren tener un presente y un futuro mejor, y bueno, y pensar cómo lo están haciendo ahora en este contexto, ¿no? Lorena, si nos querés compartir tu experiencia. Sí, cómo no, buenas tardes a todos. Sí, en realidad, si yo tuviera que explicar por qué estamos hoy bien y felices y con esta cara contenta, después de haber despedido a mis 492 alumnos por 18 grupos de WhatsApp, porque nos encontramos todos los días, es porque hubo un antes. Y ese antes tendría que empezar por atrás, esta historia. Tendría que ver hace unos 4 o 5 años atrás, cuando recién accedía como directora. Y bueno, muchas veces dejamos relegado, mañana me ocupo de, mañana hago esto, mañana voy a hablar con, porque surge un emergente. Y creo que ese emergente que ocurrió ese día, cuando iniciamos un día de clase, fue el mejor, porque nos dejó mucho aprendizaje. Fue abrir un día la puerta de la escuela y encontrarnos sin agua y sin luz, pero teníamos que dar clases. Y nos empezamos a organizar, empezamos a decir, bueno, a ver, vos hacés esta copia, yo hago esta otra, hacé entrar a los nenes que vinieron solitos, ocupate de esto, ocupate de aquello, con el grupo docente y los papás del portón para afuera mirando, a ver qué hacemos. Y empezó a notarse una energía, una comunión entre todas, trabajar en equipo para garantizar en ese momento el dictado de clases o las tareas o el famoso plan de continuidad pedagógica. Muchos me deben entender, mis colegas, de qué estoy hablando. Y dejar tranquilo a esos papás que la escuela no cerró las puertas ese día. Que tratamos de garantizar también el alimento, porque la situación o el espacio de la comunidad en la que yo trabajo como directora y esté inserta en nuestra escuela, es una escuela con muchas necesidades y muchos aspectos vulnerados. Entonces no podemos decir hoy no hay clases, besitos y chau, nos retiramos.
hay que pensar en el otro, en su historia después de que cruza la vereda. Y eso nos pusimos a pensar. De ahí surge una frase que la tenemos en dirección, que dice, si lo ideal está lejano, hacé lo posible, pero hacelo bien. Y ese día quisimos hacerlo bien. Y sirvió también para pensarnos y mirarnos nosotros como docentes, como directores, como auxiliares, que para hacer algo bien, tenemos que estar bien nosotras. Uno cuando recién llega a un espacio donde hay muchas personas, hay esta diversidad emocional, como bien dijo Sonia, de la cual tenemos que buscar lo común a todos, el por qué somos todos docentes, por qué estamos acá, y como estamos mirados por nuestros chicos, tratar de dar la mejor versión nuestra para que ellos puedan tomarla. Primero tuvimos que trabajar nosotros al interior para lograr lo que hoy, año 2020, estamos logrando en el 2017, 2016, 2015, 2014. Tuvimos que empezar a trabajarlo, pero hacia adentro. Tuvimos la suerte, y esto fue una elección de todas, de entrar en un programa que en nuestra provincia estuvo, y que la verdad que tomamos muchas cosas de Sonia, muchas cosas de Agustina, que fue Red de Escuelas. Leímos, trabajamos, nos equivocamos, aprendimos, y nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con la comunidad. Ellos estaban confiando su mejor bien, sus criaturas. Estaban depositando en nosotros muchísima confianza. Estaban esperando de nosotros una respuesta que los dejara un poquito más tranquilos. Y también permitir abrir la puerta de la escuela para que ellos sean escuchados. Que no es poca cosa, no es oír, es escuchar. Escuchar y a veces sin dar respuesta. Simplemente un abrazo, acá estamos, confía en nosotros. Eso es muy importante, muy importante. Y la sensibilidad, esto que nos hace a todos comunes, vuelvo a tomar palabras de Sonia, esto que nos hace más humanos, empezó a generar sintonía adentro y afuera. Y esta sintonía es el esencial, todos dicen que son esencial. Y tomando a François Exupéry, el escritor del Principito, cuando le decía al zorro que lo esencial es invisible a los ojos, lo emocional es tan importante en educación y es invisible, pero es esencial. Yo creo que todo niño tiene derecho de venir a la escuela y pasarla bien. Todo papá tiene derecho de entrar a una escuela y sentirse pleno, gustoso y tranquilo que ahí está su hijo. Y que ahí va a ser escuchado. Y que no va a ser prejuzgado por nada, porque se enojó, porque tuvo un berrinche, porque hoy no quiso hacer la tarea y contestó mal. Es muy importante que la escuela pueda transmitir esto, pero tenemos que primero aprender nosotros como escuela. Este esencial se trabajó y la verdad que tuvimos los mejores estudiantes. El día 17 de marzo, que nos informan que entrábamos en ASPO, que este bichito vino a llamarnos hacia adentro, y no hacia adentro como un erizo ermitaño, sino hacia adentro de cuidarnos, porque el erizo ermitaño está solo y no aprende mucho, sino hacia adentro con nuestros seres queridos. Despertó en esta comunidad que nos acompañó, nos respetó, de la misma manera que nosotros, pero ahora ellos se organizaron. Y como directora me sorprendieron porque encontré a muchas mamás y papás también que ya habían armado un grupo de WhatsApp, cada una por sus grados, y nos fueron ingresando a nosotros. Y aquellos que no tenían conectividad, que son varios, Agustina, varios, Sonia, Marce, Jorge, en mi comunidad hay estas necesidades, hay estas realidades, generaron vínculos solidarios estos papás, colaborativos, cooperativos, para llevar, alcanzar, socializar, buscar un punto de encuentro para que estos chicos sigan conectados, comunicados, vinculados con la escuela a través de un celu
o a través de la palabra de una mamá, o a través de una notita de un papá que la dejaba en un lugar. Hoy estoy feliz, puedo decirlo, porque bueno, se ha generado esto. Y seguramente nadie creería que en una comunidad con tantas necesidades esto se genere, pero me parece que a ellos los que les sobra son ganas. Son ricos en voluntades. Y esto es maravilloso. Yo soy un aprendiz de ellos. Yo soy su mejor alumna, estoy parada, sentada en el banquito esperando a ver que cada día me sorprendan. Y no es un efecto poliana, Sonia debe saber de lo que hablo, no es poliana, no es que vemos todo magnífico, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, pero no las pienso yo sola ni mi equipo docente, la pensamos todos. Cada uno desde su lugar pone su mejor voluntad, su voz, y buscamos el bien para todos, sumando ganas. Así que bueno, yo estoy orgullosa desde este lugar. Es difícil, sí, lo sabemos, no es fácil, es un trabajo que nos llevó muchísimos años, pero considero importante esto, de que la educación emocional sea parte de nuestro currículum también. En primaria sería importantísimo que no sea solamente la buena voluntad de la comunidad o por ahí la asertividad del equipo docente o del directivo de llevarla a cabo o no. De hecho, existe en nuestras normativas los acuerdos institucionales de convivencia. Tendrían que estar dentro de los acuerdos institucionales de convivencia lo emocional y la emotividad. Considero que sería importantísimo. Y tendrían sentido con nivel inicial, si buscaríamos nosotros tener una sintonía de todos estos años de nuestros chicos, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad de nuestra escuela. Qué importante esto que decís, Lorena, justamente siempre hablamos de la articulación, de cuánto dio uno y qué damos, y pensemos que las emociones están en todos, y esto de escucharse, qué importante que decís, ¿no? Si querés, aprovechamos la oportunidad y le preguntamos también algo a Sonia. Para mí es un lujo. Para mí es un lujo poder estar con ella. Siempre recurrimos al libro, somos recurrentes del libro de Sonia en nuestra institución, pero bueno, en realidad ahora lo que nosotros pensamos es más dejando por un lado los contenidos, como bien dijimos, que son importantes, es necesario retomarlos a la vuelta, cuando tengamos una vuelta. Ahora, ¿con qué herramientas debe contar la escuela cuando retomemos la presencialidad para nuestros alumnos? ¿Qué herramientas tenemos que tener para llevar a cabo la presencialidad de estos alumnos y sus inquietudes a nivel emocional, el reencuentro, el volver a estar en la escuela? Creo, Lorena, y gracias por compartir tu realidad, creo que hay algo que es sumamente importante que la escuela tiene que facilitar, son los espacios para la expresión de estas emociones. Y la expresión de la emoción se puede dar de innumerables maneras, pero hay que pensarlas, hay que planificarlas, y un aspecto sumamente rico es el trabajo con el arte, ¿no? La expresión artística es fantástico trabajar, ¿no? A través de la pintura, del teatro, de la música, es algo que es muy sensible, ¿no? A todos, pero con los niños es algo realmente muy lindo ver cómo ellos pueden expresarse. Hay escuelas que hacen proyectos como Emocionarte, y bueno, el emocionarte es esto, ¿no? Cómo escuchar música, expresarte con el material que tengas, no importa, pero cómo esta creatividad y la imaginación, esto genera bienestar, ¿no? Y me permite a mí expresar lo que yo estoy sintiendo. Estos espacios son importantes, ¿no? Hacer círculos de intercambio, donde con alguna palabra disparadora los chicos pueden ir diciendo cómo se sienten, esto que decía antes del termómetro emocional, o cualquier actividad donde nosotros desde el adulto les permitamos estos espacios de expresión. Tienen que poder expresar lo que sintieron, lo que están sintiendo, y también, ¿no? estos miedos, estas inseguridades de lo que va a venir.
pero esta capacidad de expresar la emoción es una capacidad que necesitamos desarrollar todos, ¿no? Y no solamente desde la palabra. Es así. Gracias. No, por favor. Muchas gracias, Sonia, y qué interesante esto de pensar en, sí, leímos el libro de Sonia, tratamos de ponerlo, lo tenemos como un elemento de consulta, pero también escuchamos que nos da una idea, que nos da una sugerencia, una propuesta que la podemos llevar a la práctica, que no es de estar pensando, bueno, leí todo esto, estudié todo esto, ¿y ahora qué? Bueno, nos está ayudando. Gracias, Sonia, por estas recomendaciones y por estas propuestas. Si les parece ahora, hablamos un poquito de secundaria. Hablamos con Jorge Apud, que es director de la Escuela de Educación Secundaria número 3 del partido de Alsina, un poquito lejos de acá, límite con La Pampa, ¿verdad? Tal cual. Jorge hace 6 años que está en el cargo de director y en la escuela en que trabaja tienes una sede con 100 alumnos y un anexo a 40 kilómetros de distancia donde tiene otros 45 alumnos. Fíjense que cuando pensamos en encontrarnos con ustedes y en comparar, en trabajar en esto, pensamos también en ver realidades muy distintas. Y por eso está Jorge también acá, acompañándonos y contándonos cómo haces. Es una incógnita para mí personalmente. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, la verdad que gestionar dos instituciones separadas solo se puede hacer porque hay un gran equipo que está trabajando. Logramos conformar un muy buen equipo de trabajo y esto posibilita, porque además la distancia que hay entre las dos escuelas es un camino de tierra que es bastante complicado de transitar en algunas circunstancias. Yo quería decir en relación a esta situación que estamos viviendo con la pandemia, que el aislamiento ha causado un impacto muy fuerte en los alumnos, en los docentes y en las familias, y estamos viendo que sus efectos, lejos de atenuarse, empiezan a potenciarse. En los estudiantes notamos que estamos hablando de estudiantes de escuela secundaria, preadolescentes y adolescentes. Estamos percibiendo que hay una sensación de inseguridad y de desconcierto porque están acostumbrados a una escuela donde la presencialidad era indispensable para aprender, era un requisito para certificar, para acreditar. Y ahora, esto de quédate en casa, lleva a pensar que el estar presente, y específicamente el estar presente y juntos, puede enfermarnos. Entonces es como que el mensaje empieza a contradecirse y van apareciendo estas sensaciones. Nosotros desde que se inició el aislamiento, venimos trabajando en el sostenimiento del vínculo pedagógico con un gran esfuerzo. Venimos también acompañando emocionalmente a nuestros alumnos y a veces a sus familias, pero además estamos haciendo apoyo alimentario porque hoy la situación está bastante complicada. Naturalmente, en este nuevo formato de enseñar y aprender, hay alumnos que han podido gestionar mejor su autonomía y su capacidad de adaptarse al cambio, pero hay otros a los que les está costando bastante. En este sentido, estamos percibiendo que la continuidad pedagógica que se está dando en esta escuela, que ahora ya no tiene edificio, ya no tiene horario y tampoco tiene los rituales que definen a la escuela, esta continuidad pedagógica lentamente va empezando a desinflarse. Y nosotros, como una estrategia, empezamos a tener entrevistas con los alumnos y estamos viendo que está apareciendo la otra pandemia, la del desánimo y la del temor, provocado por una incertidumbre en relación a un futuro que hoy los adolescentes casi no lo están pudiendo soñar, justamente debido a esta situación que parece que no tiene fin.
Y todo esto también va repercutiendo en los docentes. Nosotros ahora, siempre, obviamente, pensamos en los estudiantes, pero ahora también estamos empezando a mirar a los docentes, porque los docentes inicialmente tuvieron que empezar a enviar sus materiales de estudio a través de las redes, de la WhatsApp o algo parecido. Pero hubo muchos que tuvieron que, en tiempo récord, ponerse a estudiar para poder usar algunas otras tecnologías en las que ya nos estamos poniendo como muy cancheros, ¿no? Y también en esto de esperar las devoluciones de los alumnos, que muchas veces tardan en llegar y otras veces no lo hacen. Entonces, en ellos también estamos notando que hay una sensación de desconcierto bastante importante. Frente a todo esto, nosotros desde la escuela decidimos no quedarnos como en ese lugar paralizante y peligroso de ser espectadores de la adversidad que está empezando a aparecer, ni quedarnos en relatores de la queja. Entonces, estamos empezando a mantener reuniones con los docentes para poner en cuestión si vamos a seguir intentando con las 10 o 12 materias por curso que tenemos, o nos vamos a animar a encarar un proyecto que sea integrador, que surja del interés de los alumnos, que los ponga como protagonistas, que les permita recuperar su autoestima y las ganas de trabajar sintiéndose acompañados por el grupo que formen, y que ese grupo les permita potenciar sus capacidades y los sostenga en las debilidades. En esto estamos trabajando en este momento como respuesta a esta crisis provocada por la pandemia. Gracias, Jorge. En una reunión previa que tuvimos coordinando todo esto, vos hiciste una pregunta con la que todos estuvimos ahí, nos quedamos pensando. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Sí. conversamos? Sí, porque es una pregunta que hago bastante reiteradamente, y es que, bueno, todos hablamos de estar expectantes y ocupados, por supuesto, en cómo están los alumnos, más acá en cómo están los docentes, pero la pregunta que yo me hago y que la hago bastante frecuentemente es a los directivos y a los supervisores. ¿Alguna vez alguien nos va a preguntar cómo estamos? Sí, realmente es como para quedarnos sin palabras, ¿no? Esta pregunta, cuando nos reunimos, a mí personalmente me quedó resonando en, es cierto, es el momento de seguir pensando, y bueno, nos gustaría ahora sí, si les parece bien, que Sonia conteste esa pregunta que nos quedó pendiente, un poquitito cortita si la querés contestar, que nos preguntó, que nos presentó Agustina antes, esta pregunta que está apareciendo en el chat. Si te parece, la repetimos, Agustina, y así la retomamos un cortito que ya estamos cerrando. Perfecto. Básicamente salió muchísimo la pregunta de cómo crear vínculos en los lugares donde no hay recursos tecnológicos. Pregunta difícil de contestar. Lorena, vos comentaste algo al respecto. Por supuesto que sin tecnología se hace mucho más difícil, pero también la escuela también tiene espacios y digamos, como para poder brindar escucha y entrega alimentos, y viene algún miembro de la familia, a veces un hermano, un papá, que viene a buscar el alimento a la escuela, y ese es el momento, ese es el lugar para ofrecer, ¿no? Ofrecer nuestra escucha y ver qué necesitan. Creo que estas dos preguntas de cómo se sienten y qué necesitan, de alguna manera. Hay docentes que dan clase por radio, por la radio local, y esto es sumamente, digamos, increíble, ¿no? Y cómo recibir, ¿no? En la primera pregunta de hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿No? Porque son pequeños minutos maravillosos donde el otro puede
decir, puede compartir, puede expresar, y vamos por ahí, vamos por cada uno como puede, con las herramientas que tiene, poder estar presente para el otro. Gracias Sonia. Realmente muchas cosas inspiradoras para pensar, para seguir sintiendo y pensando lo que sentimos, ¿no? Si les parece, vamos cerrando. Agustina, tenías una idea de cerrar el encuentro con algunas ideas clave, unas palabritas. Te dejo el espacio. Gracias, Nilda. No, y agradecerles a los 3 directores y por supuesto, Sonia, un placer escucharte y seguir aprendiendo sobre educación emocional, que como decíamos ha quedado tan en evidencia la importancia fundamental que tiene, sobre todo luego de este tiempo. Y así como antes dijimos que en el chat compartieron cómo estaban, cómo llegaron a este encuentro y por qué es tan importante intentar, aún en la virtualidad, vincularnos, pero genuinamente vincularnos, nos gustaría cerrar del mismo modo, pero vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Aquellos que tengan una aplicación de QR pueden escanear con su celular, y quienes no tengan los invitamos a entrar a www.menti.com. Mejor en el celular, así pueden mantener el otro dispositivo abierto con el Zoom. Una vez que entraron, está este código 7544, y la pregunta básicamente que estarían haciendo es esta, es ¿con qué palabra resumirían lo que vivieron hoy? Una sola palabra que resuma, y vamos a ver cómo de a poquito se va formando esta nube de palabras que de algún modo nos conecta y que de algún modo nos hace entender cómo nos estamos yendo. Fíjense que esperanza es la primera que surge. Ya habíamos visto que había muchos que habían entrado esperanzados. Seguir aprendiendo, aprendizaje, reflexivo. Se va formando una linda nube, interesante, desafío. Esperanza sigue grande, que esa quiere decir que ha tenido más cantidad de entradas. Emoción. Bienestar. Uf, qué importante. El bienestar, ¿no? Del que tanto se habló. Creatividad y emoción. Realidad. Fuerza. Fíjense. Voluntades, dice alguien acá. Esto es increíble lo que va saliendo de todo este grupo, conectándonos desde lugares tan lejanos, todos viviendo una realidad difícil, ¿no? Miren ahí, valorar las elecciones, aprendizaje integral, entusiasmo, sensibilidad, acompañada, así sean algunos, emoción, fortaleza, satisfacción, y así podríamos seguir. Dejo de compartir, Nilda, para que vos puedas cerrar y con esto, no, por lo menos de mi parte, saludar y despedirnos. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Para nosotros, para mí también, y en particular para la Fundación Santillana, que tratamos de estar acompañando a todos, a la institución educativa, a sus actores, a todos los que estamos trabajando por la educación. Desde nuestro lugar estamos haciendo todo lo que podemos y tratamos de estar también presentes, de escuchar, de tener esta empatía, de acompañar y de ver que hay tantas realidades distintas y cada realidad necesita una forma distinta de abordaje y que cada uno está tratando de abordarla de la mejor manera posible. Les agradecemos mucho, esperamos volver a vernos. Creo que Sonia nos dejó una posibilidad, un hilito de, y después cuando volvamos, ¿qué?
A lo mejor tenemos que volver a encontrarnos para conversar cuando volvamos, cuando estemos en otro contexto, y que tengamos que buscar otras herramientas, y volver a escuchar a Marcela, a Lorena, a Jorge, a quienes agradecemos especialmente, después de todo el día de trabajo, dedicarnos este tiempo, dedicarnos para escucharlos y también para escucharnos. Gracias, muchísimas gracias. Queremos también comentarles que estuvimos poniendo en las redes todas estas preguntas, la posibilidad de que ustedes dejen sus preguntas. Nosotros vamos a retomar eso. Seguramente en estos días que vienen compartamos algunas de esas cosas para que sigan viéndola. Como Fundación Santillana estamos en Instagram, en Facebook, también en YouTube. Acompañamos también la asociación Somos Red, y a todos los inscriptos y a todos quienes nos acompañaron hoy les vamos a mandar a través de, si dejaron algún mail, un artículo que escribió Sonia especialmente para poder seguir reflexionando sobre esto. Es como nuestro regalo por haber estado presentes. Y también contarles que en esta pandemia que nos ha traído tantas cosas, también en este periodo salió un libro de Sonia que se llama Educación Emocional en el Nivel Inicial, en donde no solamente hay una cuestión reflexiva, sino también una parte de propuestas didácticas para el aula, para la familia, esto de seguir pensando, de seguir buscando herramientas. Gracias, Agustina, por la propuesta y por estar juntos acá. Gracias a todos ustedes, y esperamos... Mira, ¿me permitís que, no sé si te parece que tenemos el medio segundo que esto lleva, como habíamos dicho, siendo que el tema de educación emocional, para todos los que hoy han participado, y por supuesto para nosotros, es tan fundamental en la vida de una sociedad y de una escuela? Si te parece, comparto rapidito una propuesta, si quieren nomás saquen foto, pero para ayudar realmente a que esto se convierta en una política educativa, creemos que es muy importante que esto esté dentro de los diseños curriculares, y que, como bien dijo Sonia, ya hay varias provincias que han aprobado leyes y otras que tienen la intención de hacerlo, y muchos países están yendo también en esta dirección. Si quieren, les dejamos acá un hashtag como para que todos subamos a las redes y apoyemos justamente esto, que es profundizar sobre esta temática que es la educación emocional en la escuela, que consideramos tan fundamental. Con esto... Bien, y agrego también en el chat nuestro Instagram de Argentina. Fundación Santillana es una fundación que tiene su sede en España y en todo el resto de los países de América, y que cada uno, como siempre estamos pensando en lo que estamos cerca, cada país tiene su propio Instagram, su propio Facebook, sus propias propuestas, como esta, que es de Argentina. Hay otras, pueden encontrar otras de Chile, de Colombia, de España, y también propuestas integrales. Les voy a dejar en el chat nuestro Instagram para que también ahí puedan encontrar muchas de estas cosas. Gracias a todos, y esperamos volver a encontrarnos y a compartir otros espacios de emocionarnos juntos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Cerramos la sesión, Agustina. Perfecto, muchísimas gracias, adiós.